escuela llegó a casa. Hola a todos, mi nombre es Roberto Sepúlveda, soy docente y exalumno del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo. En esta oportunidad vamos a trabajar con dos módulos, principalmente de primero y segundo medio. Para eso vamos a comenzar con lo siguiente. El día de hoy vamos a ver productos notables. ¿Cuál es su objetivo de aprendizaje? Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica. Cuando hablamos de los productos notables, nos referimos a lo siguiente. Para que vayamos recordando un poquitito, existe un A más B que está al cuadrado. Dos términos, dos expresiones algebraicas que en este caso se llama cuadrado de binomio. Binomio, ¿por qué? Porque son dos términos algebraicos y están elevados al cuadrado. Esto tiene es una fórmula, ¿ya? Que nos sirve para poder desarrollar algunos ejercicios. La fórmula es la siguiente: a cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos un cuadrado, supongamos que este cuadrado, para que así sea, ambos lados deben ser iguales. Imaginémonos que tenemos una pieza y tenemos cierta cantidad de dinero para poder agregar o ampliar esa pieza, pero también debemos ampliarla de manera cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le vamos a sumar un B, que puede ser una cantidad de centímetros o metros en este caso, si hablamos de una pieza, y ocurre lo siguiente, que todo este sector o todo este lado del cuadrado estaría siendo A más B. Todo este otro lado sería A más B. Si nosotros nos ponemos a analizar, el lado de acá arriba también vale A, este segmento, y este segmento de acá también vale B. Y lo mismo ocurre acá, B y A. Si nos ponemos a analizar cuántas son las áreas de cada uno de esos cuadrados, debería ser A por A cuadrado, este lado sería AB, este lado de acá sería B cuadrado y este lado de acá sería AB. Entonces, si yo quiero calcular el área total de la nueva pieza, tendría que multiplicar un lado por el otro, A más B por A más B. ¿Qué nos daría ese resultado? Si nos damos cuenta, tenemos el valor de A cuadrado, que está acá, el valor de B cuadrado, que está acá, y el valor de AB y AB dos veces, por lo tanto sería 2AB. De esa manera podemos explicar cómo está escrita esta fórmula a través de esta manera. Pero siempre me pregunté, de hecho todos mis alumnos me preguntaban cuando pasaba este tipo de contenido, ¿para qué sirve? ¿Ya? Y muchas veces nosotros como profesores tenemos que tener claro para qué sirven los contenidos que estamos entregando. Y de hecho, acá muchas veces hemos escuchado que las matemáticas son herramientas. Pero la verdad de las cosas es que pueden haber personas quizás muy exitosas en la vida, pero que jamás utilizaron esta herramienta. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? Primero, entender para qué te van a servir. Sin embargo, tenemos que entender que el concepto de matemática no principalmente son entregar herramientas, ¿ya? Algunas herramientas se suman, pero algunas herramientas de hecho se trabajan constantemente en matemática, pero la gran mayoría de estas no. Cuando nosotros hablamos de herramientas en matemática, no estarían siendo herramientas. Pero ¿qué es lo que son estos contenidos? Son verdades. Tenemos que entender que nosotros cuando trabajamos con verdades, se refiere a lo siguiente. Sabemos que 2 más 2 es 4. Sabemos que, que la cantidad de infectados en la región, nosotros como siendo Angol, somos la segunda comuna con más infectados. Esa es una verdad. Si nosotros decimos que Angol es la capital de Malleco, también es una verdad. Cuando nosotros hablamos de esta materia, de que esta fórmula nos está diciendo que esto es una verdad, ¿ya? Nada más que eso. Ahora, lo importante de este tipo de contenidos es que nosotros entendamos la materia. No podemos andar... ¿Cuáles son los principales errores que tienen estos contenidos? Que no nos sabemos las fórmulas, no las aprendimos porque no entendemos para qué sirven. Pero no necesitamos saber que esto es una herramienta que te va a servir para ir a comprar el pan todos los días. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando aparece este ejercicio? A más B al cuadrado
como la materia anterior a estos contenidos son potencia, uno dice, esto es lo mismo que decir a cuadrado más b cuadrado. Entonces, veamos si esto es cierto. Imaginemos que nosotros le otorgamos valores a A y a B. Por ejemplo, el valor de A es 3 y el valor de B es 2. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nos va a quedar 3 más 2, que son 5, al cuadrado, y 5 por 5 son 25. ¿Qué es lo que ocurre si otorgamos los mismos valores al ejercicio de al lado? El valor A, que es 3 elevado a 2, más B, que sería 2 elevado a 2. Si nosotros resolvemos ese ejercicio, nos quedaría 3 elevado a 2, que es 9, más 2 elevado a 2, que es 4. Y si nosotros sumamos, 9 más 4 son 13. ¿Se dan cuenta? Acá nosotros lo que necesitamos es entender la materia. Estas son verdades, es como, no sé, Angol, como lo explicaba anteriormente, es la provincia de Malleco, como que Santiago es la capital de Chile. Nosotros necesitamos saber cuáles son las verdades. No podemos andar por la vida diciendo que 25 es lo mismo que 13. Es por eso que este tipo de situaciones, ahora quizás en un momento muy cercano, no se va a ser utilizado. Sin embargo, lo importante acá es entender para qué sirven estas propiedades. Cuando investigamos sobre para qué se pueden utilizar, en realidad este tipo de materias se puede utilizar en casi todas las series de la ingeniería. Aquellos que quieren estudiar mecánica, diseño gráfico para crear figuras en 3D, electricidad, diseño de equipos industriales, ingeniería genética, incluso la ingeniería genética. Ya, ahora, ¿de qué se trata toda esta información? Y ahora sí vamos a comenzar con la materia. Las fórmulas de productos notables son muchas, te pasan muchas en la enseñanza media. Sin embargo, en esta clase en particular, que va enfocada a primeros medios, ¿de qué tenemos que preocuparnos? De la fórmula 1, que es la que acabo de anotar en la pizarra, la fórmula 2, que es lo mismo pero cambia el signo, ¿ya? La fórmula 3, que esto lo van a escuchar mucho, que se llama suma por su diferencia. Y la 6 y la 7, que son cuadrados, cubos de binomio, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta materia es importante reconocer estas fórmulas y aprender a utilizarlas? Porque no solamente se van a utilizar en primero medio, se van a utilizar durante toda la enseñanza media, y además no solamente en el área de álgebra, sino que también vamos a trabajarlo mucho en el área de geometría. ¿Qué es lo que debemos conocer o cómo aplicar los ejercicios? Cuando nosotros tenemos un ejercicio, tenemos que primero saber cuáles son sus nombres. Cuando nosotros tenemos expresiones algebraicas, las expresiones algebraicas es una letra, por ejemplo, eso es un monomio. Esa es una de las clasificaciones de la expresión algebraica, un monomio. Un monomio porque es una sola expresión algebraica. Ahora, si yo a esto le agrego más cositas, por ejemplo, el A está elevado a 3 y está partido por una W elevado a 5 y está dentro todo de la raíz enésima, da susto, es verdad, sí, puede dar susto. Pero no es nada más que una expresión algebraica. Ahora, esta expresión algebraica que se llama monomio puede estar compuesta por raíces, potencia, multiplicaciones y divisiones, pero sigue siendo un monomio porque es una expresión algebraica. Cuando hablamos de binomio, y esto es el concepto que vamos a tratar mucho en este rato, binomio son dos términos algebraicos que están separados por una suma o por una resta. Por ejemplo, acá le coloco menos 3x y ya se representa como un binomio. Y si esa expresión está al cubo o al cuadrado, al cubo en este caso, tenemos un cubo de binomio, ¿ya? De ahí vienen estas palabras que los nombres tienden a asustarnos un poquitito, pero no es nada más que eso. Están los monomios, un término algebraico, binomios, dos términos algebraicos, trinomios, tres términos algebraicos, y después viene el polinomio, que basta con que sean más de dos términos. Más de uno, a eso se le llama polinomio. Si yo me encuentro con el siguiente ejercicio, 3x más 2y, y eso está elevado al cuadrado. Como tenemos la fórmula arriba, lo importante de aplicar esta fórmula es que nosotros solamente sepamos reemplazar. Cuando yo empiezo a desarrollar este ejercicio y me dicen aplique productos notables, existía una forma en la cual no necesariamente yo tenía que aplicar productos notables. ¿Y cuándo ocurría esto? Cuando nos hacían multiplicar polinomios, o en este caso dos binomios. Imaginemos
que está expresado de la siguiente manera: 3x más 2y. Y nos dicen multiplique esos dos binomios. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos antes de los productos notables? Multiplicábamos el primer término con el primero. Y eso nos queda 3x por 3x, 3 por 3 que son 9, y x por x, x cuadrado. Después multiplicamos el primero con el segundo. Y siempre nos preocupamos del signo. Esto es positivo, multiplicado por un positivo nos va a dar un positivo. Después tenemos el segundo con el primero con el segundo nos queda 3 por 2, que son 6, x por y, que sería xy. Después tenemos el segundo con el primero, ambos positivos, por lo tanto más por más va a ser más. 2 por 3, que son 6, x por y por x se coloca xy. Si bien es cierto, yo estoy multiplicando y por x, lo anoto en orden alfabético para que después, cuando yo tenga que sumar o restar término algebraico, ese se llama reducción de término algebraico, no me equivoque y me percate que al seguir un orden alfabético, estas dos expresiones tienen el mismo factor literal, o sea, la misma letra. Por último, multiplicamos el segundo por el segundo, me preocupo de los signos, más por más me va a dar más, y 2 por 2, que son 4, y por y cuadrado. Cuando llego a esta parte del ejercicio, siempre me debo preocupar si existen términos semejantes, y en este caso son los dos centrales. Bajo la información de manera ordenada, la que no voy a utilizar, y me queda 9x cuadrado, sumo 6xy más 6xy, en este caso se suma el 6 con el 6, 12, y se conserva las letras. Y bajo por último el 4y cuadrado. De esa manera acabo de resolver una multiplicación de dos binomios, con la diferencia que no apliqué el producto notable que está arriba. Ahora, ¿qué pasa si aplico ese producto notable? Voy a dejar anotado el resultado, y recuerden que cuando tenemos dos binomios que son exactamente iguales y se están multiplicando, yo también puedo expresarlo de la siguiente manera: elimino 1 y lo elevo al cuadrado. Es exactamente el mismo ejercicio, pero la diferencia es que ahora está expresado y se parece a una de las fórmulas de los productos notables. Cuando yo trabajo con el producto notable, tengo que preocuparme de cuáles son las letras que tengo que reemplazar en la fórmula. Si me doy cuenta, lo único que tengo que cambiar en la fórmula es el A y el B. ¿Por qué lo estoy remarcando? Porque lo que está en negrito acá, eso es lo que no se modifica. De hecho, voy a anotar la fórmula abajo, con la única diferencia que voy a dejar el espacio para la A y para el B. Acabo de anotar la fórmula, todavía no he reemplazado absolutamente nada. ¿Cuál es el valor de A en esta expresión? El valor de A estaría siendo el 3x. Y aquí es donde reemplazo. ¿Dónde va la A? Va en la primera paréntesis y en el segundo paréntesis. ¿Cuál es el valor de A? 3x, 3x. ¿Cuál es el valor de B? El valor de B estaría siendo 2y. ¿Dónde va el valor de B? En el tercer y en el cuarto paréntesis que acabo de anotar ahí. Por lo tanto, me va a quedar 2y, 2y. Esa es la forma de traspasar la información a una de las fórmulas de los productos notables. ¿Qué ocurre a continuación? Resuelvo la potencia 3 elevado a 2, que es 9, x elevado a 2, que es x cuadrado. Acá, como son puras multiplicaciones, hacia el lado puedo resolverlo al tiro y digo 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. Bajo la x que está solita, bajo la y que está solita. Y por último tengo 2 elevado a 2, que es 4, y el y elevado a 2, que me queda y cuadrado. Nos podemos percatar que al aplicar el producto notable, vamos a llegar al mismo resultado, pero aplicando esta fórmula. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir con otra fórmula que podría ser un poquito más compleja de las que están ahí. Voy a utilizar en este caso una que se trabaja mucho en la enseñanza media, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál de todas las fórmulas vamos a ocupar. Tenemos que saber, dependiendo de la información que nos entregan, saber cuál de todas las fórmulas que están acá es la que tenemos que aplicar. Voy a anotar el siguiente ejemplo. Y acá me voy a colocar un poquito más complicado para recordar
algunos contenidos anteriores. Voy a colocar, por ejemplo, 3/4 de x elevado a 3 y elevado a 5. Más un medio de x elevado a 4, z elevado a 3. Entonces esto va a estar multiplicado por 3/4 de x elevado a 3 y elevado a 5 menos un medio de x elevado a 4, z elevado a 3. Yo veo esta información y me pregunto, ¿tendré que realizarlo de la forma antigua? El primero con el primero con el segundo, como expliqué en el ejercicio anterior, o podré aplicar algún producto notable. Y en este caso, cuando yo me encuentro con esto, verifico a cuál de los productos notables se parece. Y acá nos podemos dar cuenta que los términos son exactamente iguales, pero cambia el signo. Uno es positivo, el otro es negativo. Entonces verifico cuál de todas las fórmulas es la que me sirve. Y en este caso estaría siendo la fórmula número 3. ¿Por qué? Porque son las mismas expresiones con la diferencia que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ¿a qué me voy yo? Me voy a la fórmula y digo, ¿cuál es la fórmula que tengo que aplicar? ¿Y por qué quise recordar esta? Porque es una de las más utilizadas. A más B por A menos B, fórmula número 3, que me da como resultado A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aplicar? El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es la que tengo que utilizar? ¿Cuál sería mi valor de A? Mi valor de A estaría siendo 3/4 de x elevado a 3 y elevado a 5, que es lo mismo. Lo anoto entonces. 3/4 de x elevado a 3 y elevado a 5. ¿Cuál es el valor de B? El valor de B sería un medio de x elevado a 4, z elevado a 3. Lo anoto. Un medio de x elevado a 4, z elevado a 3. Y lo último que queda por realizar es resolver cada uno de los paréntesis. Recuerde que cuando tenemos un paréntesis que está elevado a una potencia, la potencia eleva a cada uno de los términos que están adentro. Por lo tanto, me va a quedar 3 elevado a 2, que es 9, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Acá tenemos una x elevado a 3 y ahora está elevado a 2. Se conserva la base y se multiplican los exponentes. 3 por 2, 6. Y elevado a 5 por 2, 10. Menos 1 por 1, que es 1. 2 por 2, que es 4. Acá nos quedaría x elevado a 8 y z elevado a 6. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en este caso con un producto notable versus la forma antigua? Que en el ejercicio anterior teníamos que, si lo hubiésemos trabajado de la forma antigua, hubiésemos tenido que multiplicar el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Y nos damos cuenta que al aplicar esa técnica no hubiésemos demorado el doble en realizar este ejercicio. Por eso la importancia de, por lo menos, conocer los primeros productos notables. ¿Cuáles son los primeros productos notables? En este caso me refiero, en primero medio, chicos, acuérdense, del 1, del 2, del 3, del 6 y del 7. Si ustedes se aprenden esos 5 productos notables, que si se dan cuenta no utiliza más de 5 renglones de un cuaderno si ustedes los tienen que escribir, les aseguro que les va a servir para la prueba de acceso a la universidad y para segundo, tercero y cuarto medio. Así que aprendiéndose estas pequeñas fórmulas, nos podemos defender bastante para futuros ejercicios. A continuación, voy a dibujar un plano cartesiano. Acá voy a ocupar un poquitito de tiempo y vamos a aprender otro contenido. Bueno, recuerden que en el plano cartesiano tenemos un eje de
el eje X y el eje Y, que también se le llaman abscisas y ordenadas. Acuérdense que en el eje X están los positivos. 1, 2, 3. Y los negativos hacia la izquierda. En el eje Y, también llamado eje de las ordenadas, hacia arriba están los positivos. Me voy a demorar un poquito en esto, pero es importante porque la materia que se viene a continuación vamos a trabajar bastante con el plano cartesiano para poder entender cuáles son todos los puntos que vamos a tratar. Ya. Para segundo medio, nos corresponde trabajar con lo que conocemos como función cuadrática. En la temporada anterior y en una de las clases anteriores vimos el concepto de función, que en resumen no es nada más importante que un ejercicio, una ecuación, en vez de tener un 0 o un es igual a algo, ahora aparece un f de x. F de x representa una función. Una función es una máquina donde uno ingresa un elemento, un número, esa máquina la transforma y aparece un resultado, ¿ya? Muy similar a cómo trabajan las empresas. La función cuadrática, el objetivo de aprendizaje es mostrar que comprenden la función cuadrática de la siguiente forma, que sería ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Con a distinto de 0. Voy a explicar eso a continuación. Si bien es cierto, acá dice ecuación cuadrática, recuerden que la diferencia entre una ecuación y una función, visualmente, que este es igual a 0, se cambia por un es igual a un f de x, lo que explicaba anteriormente. Así que para la explicación no tiene mayor relevancia. Cuando nosotros trabajamos con una ecuación cuadrática tiene esta forma, ax cuadrado más bx más c, tiene 3 componentes. A eso nosotros le llamamos una ecuación cuadrática completa, ¿ya? ¿Cuáles son las ecuaciones cuadráticas incompletas? Voy a anotar acá la ecuación cuadrática completa, que sería, lo voy a anotar como función, que es lo mismo en realidad, ax cuadrado más bx más c. Cuando yo trabajo con esta función cuadrática completa, ¿por qué es completa? Porque tiene los 3 componentes, pero resulta que también existen las ecuaciones o funciones cuadráticas incompletas. ¿Cuáles son en este caso? Le puede faltar el valor de b, o b es igual a 0, y 0 por x va a ser 0, por lo tanto se elimina. Y puedo tener solamente estas dos expresiones. Me puede faltar el valor de c, ¿ya? Y sigue siendo una ecuación cuadrática. Incluso me pueden faltar ambas, y sigue siendo una función cuadrática. Lo que no puede ocurrir que a sea igual a 0. No puede ocurrir eso porque al colocarle al valor de a la primera expresión 0, 0 por cualquier cosa siempre va a ser 0. Y de hecho me va a eliminar este numerito que está acá, que hace que esta función se llame función cuadrática, ¿ya? ¿Qué elementos necesitamos conocer? Primero, que una función cuadrática tiene una forma de parábola, ¿ya? Esa parábola puede ir de manera ascendente o descendente, ¿ya? O sea, en realidad la concavidad va hacia arriba o hacia abajo, a eso me refiero. Y siempre va a tener esta forma. Puede tener una concavidad un poco más angosta o más extendida dependiendo de algunos factores. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? De hecho, vamos a trabajar con un ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Necesitamos saber, cuando nosotros tenemos un ejercicio, cuál es mi valor de A, mi valor de B y mi valor de C. En este ejercicio en particular, acuérdense que cuando una letra no tiene ningún número que lo acompañe, imaginariamente es un 1. Con eso, nosotros vamos a comenzar primero descubriendo cuál es mi valor de A, de B y de C. En el ejemplo que acabamos de anotar, que lo voy a anotar también en la pizarra, sería x cuadrado más 2x menos 8. En este ejemplo podemos descubrir que el valor de a es 1.
el valor de B es 2 y el valor de C en este caso es el número que está solito, que no está acompañado por ninguna X, sería menos 8. Es sumamente importante que podamos verificar cuáles son los signos que tienen estos números. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? De hecho, el valor de A, de B y de C algo significan siempre para poder graficarlo en el plano cartesiano. El valor de A es el dato que nos sirve para descubrir si esta parábola va a ir va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. De hecho, cuando la A es mayor que 0, la parábola va hacia arriba. Pueden existir estos dos modelos, que A sea mayor que 0 o que B sea que A sea menor que 0. Cuando A es mayor que 0, la parábola va hacia arriba y cuando es menor que 0, la parábola va hacia abajo. De hecho, nosotros acabamos de descubrir en el ejemplo que vamos a tratar en esta clase que el valor de A es 1, o sea, es mayor que 0. Cuando nosotros grafiquemos esta función cuadrática, ya sabemos que la figura va a ir hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué significa el valor de B? El valor de B nos indica si va a la derecha o a la izquierda del eje Y. Entonces aquí existe una combinación entre el A y el B, que es importante saberlo. De hecho, las personas que rinden las pruebas para ingresar a la universidad o a las Fuerzas Armadas, el formato de preguntas siempre tiene relación con esta parte del contenido, saber cómo la figura o la función se mueve en el plano cartesiano. Entonces, puede ocurrir que el valor de A sea mayor que 0 y el valor de B sea mayor que 0. ¿Ya? Puede ocurrir también la combinación de dos elementos, pueden ocurrir 4 sucesos distintos. Que A sea mayor que 0 y que B sea menor que 0. Que A sea menor que 0 y que B sea mayor que 0. Y por último, que ambas sean negativas, que A y B sean menor que 0. ¿Qué ocurre con el gráfico cuando pasan estas 4 situaciones? Cuando A es mayor que 0 y B es mayor que 0, la parábola va hacia arriba, pero va inclinada hacia la izquierda del eje Y. Cuando A es mayor que 0 y B es menor que 0, la parábola va hacia la derecha en el eje Y. Cuando A es menor que 0 y B es mayor que 0, si se dan cuenta, la diferencia entre el primero es que cambia el valor de A, o sea, cambia el sentido. En vez de ir hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. Pero ¿en qué lado del eje Y va a ir? ¿Va a ir a la derecha o a la izquierda? En este caso es como tomar el primer dato y hacer un giro de 180 grados. Por lo tanto, la parábola va a quedar a este lado. Y por último, termina cuando ambos son negativos, va a ir hacia abajo y va a ir a la izquierda. Todas esas son las 4 combinaciones. ¿Por qué es importante este contenido? Porque uno ve la función cuadrática y ya tiene una idea hacia dónde se va a dirigir en el plano cartesiano. ¿Ya? De hecho, nosotros nos acabamos de dar cuenta que el valor de A y de B son 1 y 2, por lo tanto, ambos son positivos. Y si ambos son positivos, debería ocurrir un suceso similar a este. ¿Ya? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Sabemos lo que significa A, si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Sabemos lo que significa B, si la parábola va a la derecha o a la izquierda. Y ahora solamente nos falta descubrir qué es lo que significa la C. C, que en este caso sería el menos 8, ¿no es cierto? Es negativo, nos indica por dónde la parábola va a intersectar al eje de las ordenadas, o sea, dónde va a intersectar al eje Y. Y este dato, el valor de C, ya nos da el primer punto a graficar. ¿Qué quiere decir eso? Que la parábola ya sabemos que va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Sabemos que va a ir a la izquierda, enfocado hacia la izquierda. Pero lo otro que sabemos, y ya lo podemos anotar, es nuestro primer punto importante. ¿Qué quiere decir eso? Que la parábola cuando vaya hacia arriba va a pasar justo por el menos 8. Ese es el dato que nos da C, nuestro coeficiente de posición. Ahora, ya sabiendo eso, aquí hay algunas formas distintas de poder resolver este ejercicio. No nos compete en esta clase, pero por ejemplo hay una forma muy
gráfica y fácil de poder trabajar con esto, que es con factorizando una función cuadrática. Pero como no es la unidad que nos corresponde hoy día, vamos a utilizar las fórmulas que nos enseñaron. Cuando yo tengo la siguiente fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso partido por 2a, son fórmulas establecidas. ¿Y para qué te sirve esa fórmula? Para buscar los puntos de corte con el eje X, ¿ya? O sea, sabemos que la parábola va a tener esa forma, ¿no es cierto? Va a ir subiendo y en 2 puntos va a tener que pasar por el eje X, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son esos puntos? Los podemos descubrir con esta fórmula. Una vez que nosotros ya sabemos cuál es el valor de A, de B y de C, basta con que reemplacemos la información en la fórmula para tener claridad de por dónde van a pasar estos puntos. Menos B, ¿cuánto vale B? B vale 2, más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por A, que A vale 1, por C, que C vale menos 8. Todo eso está partido por 2A. ¿Y cuánto vale A? A vale 1. Al resolver, debemos comenzar a trabajar con lo que está dentro de la raíz. Me queda menos 2 más menos. ¿Por qué hay un más y un menos? Lo vamos a entender a continuación. La raíz, ¿qué me está quedando dentro de la raíz? Me va a quedar 2 elevado a 2, que es 4, menos... pero ahora tenemos que multiplicar menos 4 por una que es menos 4, y menos 4 por menos 8, que serían más 32. O sea, en resumen, lo que está acá sería la raíz cuadrada de 36 al resolver todo esto directamente. Y todo eso está partido por 2. Me está quedando menos 2 más menos raíz de 36, que es 6. Y eso está partido por 2. Y por eso hay un más y un menos, porque de aquí salen dos resultados. ¿Cuáles son esos dos resultados? Primero vamos a trabajar con el menos 2 más 6 partido por 2. Y ahora vamos a trabajar con el menos 2 con el otro signo, menos 6 partido por 2. O sea, nos está quedando menos 2 más 6, que es 4 positivo partido por 2. Resultado final 2. Y acá tenemos menos 8, se suman y se conserva el signo, partido por 2, y eso me está dando menos 4. Tenemos las dos soluciones. ¿Cuáles son esas dos soluciones? El 2, que estaría en el eje X acá, y el menos 4, que estaría acá. O sea, ya está tomando forma esta parábola. Ya sabemos que va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Va a ir enfocado al lado izquierdo. Y nos falta un dato importante para poder terminar de hacer la gráfica de buena manera. ¿Cuál es ese dato? Como nos faltó un poquito de espacio, vamos a borrar parte del contenido. Recuerden que ustedes pueden volver a retroceder el video para poder ir viendo paso a paso cómo se desarrolla el ejercicio en Angol Educa. Vamos entonces a trabajar con la última fórmula, que nos va a servir ahora para buscar un punto sumamente importante que se llama el vértice. El vértice es la siguiente fórmula: menos b partido por 2a, menos b cuadrado menos 4ac. Todo eso está partido por 4a. ¿Ya? Bueno, de hecho, en algunos libros de matemáticas se pueden encontrar con la fórmula escrita de otra manera, pero van a llegar al mismo resultado, ¿ya? O se las pudieron haber enseñado de manera distinta, pero la fórmula es la misma, que cambian algunos términos con los signos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Al momento de reemplazar los datos que ya tenía en un inicio, el valor de A, de B y de C, en la fórmula me va a quedar menos B, o sea, en este caso sería menos 2. Todo eso está partido por 2 por A, o sea, 2 por 1, perdón, coma. Y aquí tenemos B cuadrado menos 4AC. El B cuadrado menos 4AC lo habíamos hecho delante. La embarré un poquito aquí con haber borrado justamente parte del ejercicio, pero todo este resultado B cuadrado menos 4AC lo habíamos realizado en la fórmula anterior,
Y este dato, para reducir tiempo, nos había dado 36. ¿Ya? Que en este caso sería, voy a anotarlo acá para que no se confundan en casa, b cuadrado, que serían 2 al cuadrado menos 4 por 1 por c, que serían menos 8. Acuérdense lo que hicimos acá. ¿Ya? Y eso nos dio 4 más 32 y eso nos dio 36. Pero no se olviden que todo esto es lo que está entre el paréntesis. Por lo tanto, tenemos que mantener ese signo negativo que estaba allá afuera. Todo eso está dividido por 4 por a. O sea, 4 por 1, que es 4. Reduciendo tiempo, 2 por 1 que es 2, 4 por 1 que es 4, nos saltamos este paso, ¿no es cierto? Nos está dando como resultado final. El vértice estaría siendo menos 2 dividido en 2, que es menos 1, y menos 36 partido en 4, que serían menos 9. ¿Ya? Lo que acabamos de encontrar acá es un punto en el plano cartesiano compuesto de dos vértices. Cuando yo grafico ese punto en el plano cartesiano, me dice que x va a ser, el eje x va a ser menos 1 y en el eje y va a ser menos 9, 1 a ambas coordenadas, y me da el vértice. Cuando ya tengo todos esos puntos, puedo hacer el gráfico en el plano cartesiano. Vamos a ver cómo anda el pulso. Esto tengo que hacerlo con mucha seguridad porque comúnmente en esta parte es donde pierdo el equilibrio con el gráfico. Si nos damos cuenta en este caso, nos dio una parábola hacia arriba. ¿Cuáles son los factores? Primero, que el A era positivo y el B era positivo. Al principio de la clase dijimos que cuando ambos eran positivos, iba a ir hacia arriba y se iba a enfocar hacia la izquierda del eje Y. ¿Qué nos dice la izquierda del eje Y? El vértice nos dice que esta parábola está a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ya como habíamos dicho, ¿qué forma iba a tener el gráfico antes de empezar a desarrollarlo? Podemos darnos cuenta que el gráfico tenía directa relación con la materia que vimos al inicio de la clase. Y aquí ya tenemos completo todo el ejercicio. Tenemos los puntos de corte con el eje X, que serían estos dos, el punto de corte con el eje Y y el vértice. ¿Ya? Para finalizar, hay otra fórmula que en realidad ya la hemos visto en las mismas dos fórmulas anteriores, pero a esta fórmula le podemos llamar discriminante o determinante. La discriminante es la siguiente fórmula. Se anota con un triángulo y se dice b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Esa discriminante a nosotros nos señala algo. De hecho, cuando nosotros hacemos solamente esta parte de la fórmula, que ya la hemos hecho en las dos fórmulas anteriores, y ya sabemos de hecho cuánto nos da 36. Pero ocurre que esta discriminante puede ser mayor que 0, esta discriminante puede ser igual a 0 o puede ser menor que 0. De hecho, nosotros cuando graficamos esta fórmula pueden ocurrir tres situaciones. Cuando es mayor que 0, la parábola va a pasar por dos puntos en el eje X. Cuando esta fórmula es igual a 0, va a pasar en un solo punto en el eje X. Y cuando es menor que 0, no va a pasar por el eje X y ya la parábola vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. ¿Por qué es importante, primero, saber cuál es la discriminante? Es importante que en el caso de nosotros, en este ejercicio nos dio 36. Si nos dio mayor que 0, debería haber ocurrido este suceso. O sea, pasa por dos puntos en el plano cartesiano, que fue lo que ocurrió. Pero también puede existir la posibilidad de que este resultado no haya sido 36 y haya sido 0. Si hubiese sido de esa manera, esta parábola va a pasar en un solo punto. Y cuando no es necesario utilizar otras fórmulas, es cuando es menor que 0. Cuando es menor que 0, quiere decir que esta parábola, cuando nosotros lo hubiésemos graficado, no hubiese pasado por el eje X, hubiese pasado por arriba del eje X. ¿Qué es lo que nos señala eso? Que en este caso, cuando la discriminante es menor que 0, no tiene soluciones.
Y si no tiene soluciones, no tenemos para qué utilizar esta fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo eso partido por 2a. ¿Por qué no es necesario utilizar esa fórmula? Porque si nos da la discriminante menor que 0, no vamos a encontrar soluciones con esta fórmula. De esa manera, la discriminante a nosotros nos da información relevante antes también de comenzar el ejercicio. Así que en esta clase tratamos las principales fórmulas de función cuadrática, sabemos la forma que va a tener la función cuadrática de acuerdo a los componentes que te da el valor de a, de b y de c. Así que, ojo, antes de aprenderse las fórmulas de memoria, entender primero qué forma van a tener cada una de las figuras en el plano cartesiano. Y con esto me despido y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias.